predicaba tremendo, bro, el Señor. Entonces Jesús lo quería matar, lo andaban buscando para matarlo. Entonces él vino de noche, dice la Biblia, a hablar con Jesús. Si usted se pone en Juan 3:5, dice ahí, dice que nadie podía, dijo de verdad, dice, nadie puede ver. Primero dijo, nadie puede ver. Imagínense, la primera vez dijo, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu. Y el segundo dice, nadie puede entrar. Entonces, si no puedes ver, mucho menos puedes entrar. Y si no puedes entrar, mucho menos puedes ver. Entonces está tremendo eso, hermano. Aleluya. Una revelación, se lo voy a dar gratis, hermano. Entonces es algo muy importante, hermano, lo que habló el hermano el sábado, de Nicodemo. Y él pensaba que, tenía que nacer del agua, tengo que entrar una vez más al vientre de mi madre siendo viejo. Dijo, no, él está hablando en la carne, Jesús está hablando en el Espíritu. O sea, el agua representa el bautismo y en el Espíritu representa el Espíritu Santo del Señor. ¿Van a estar conmigo? Amén. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Ok, ustedes están confundidos y no. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara, hermanos. Amén. Entonces Nicodemo en Juan 3:5, usted puede leer esa historia en su casa. Entonces no puede entrar, ni mucho menos ver. Y mucho menos ver, ni puede ni entrar. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que si no venimos a Jesús, si no nacemos del agua y del Espíritu, en mis palabras se lo voy a decir, hermanos, esas personas, si se muere así, se vayan al infierno, hermanos. Simple y hecho así. En mis palabras, porque, claro, no lo va a decir así. Pero la palabra de Dios es bien clara, dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es el infierno, hermanos. Entonces, es muy claro, hermano, la importancia de venir a Jesús. Amén. Gracias a Dios que el Señor me llamó, nos llamó a usted. Gracias que estamos aquí. Es un proceso, hermanos, pero Dios, amén, nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Entonces, en Hechos 3:19, así que arrepentidos, dice. Vamos a Hechos 3:19. Hechos. Dice, así que arrepentíos. Dice así, arrepentíos. Es una palabra fuerte, hermano, arrepentíos. Es una palabra que quiere decir, o sea, ya no lo hagas más. Si vas a pedir perdón, ya no lo hagas más. Puede fallar la persona, sí, somos seres humanos, fallamos una y otra vez, pero no constante, haciéndolo ya como de burla. Tú sabes, por ejemplo, yo puedo ofender a mi esposa en algo y sabes que perdóname, pero yo no puedo hacerlo como adrede, pues, decirlo adrede para hacerla enojar, para que caiga en pecado, en enojo, en contienda. O sea, si ya lo hago así, entonces ya es pecado. Pero arrepentimiento quiere decir, ya no lo haga. Si la ofendí, ya no voy a tratar de ofenderla. Entonces, si la ofendo, va a ser sin querer o en accidente, se puede decir así. Pero que yo lo provoque, eso es pecado, hermanos. Pero arrepentimiento, eso quiere decir, o sea, que te dé la vuelta y ya no lo hagas más. Arrepentimiento, amén, que sea algo sincero, que tú sabes que ya no lo vas a hacer. Pero ante Dios es muy diferente. Ante Dios podemos caer en pecado 1, 2, 3, muchas veces ante el Señor. Y el Señor aún así nos perdona. Amén, Dios es bueno, hermanos. Y dice, arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir convertíos? Entonces, convertidos quiere decir que se conviertan. Tenemos que convertirnos. ¿A quién? A Dios, a Jesús. Tenemos que convertirnos al Señor. Amén. ¿Y qué es convertirnos? Hacer lo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él hizo? Amén. Jesús vino a predicar. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Jesús vino y se bautizó. Fíjense, a la edad de 33 años, Jesús se bautizó. Es muy importante eso, hermano. Si Jesús, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, se bautizó, imagínense usted y yo, hermano, tenemos que bautizarnos. Es muy importante. Dice la palabra de Dios en el canto que iba a cantar, que Él no conoció el pecado. Él no conoció el pecado, hermanos, pero aún así, amén, tomó el pecado de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él, amén, orando al Padre, decía que, Señor, que pase esta copa de mí. O sea, el sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces el Señor no quería pasar por eso, pero Él dijo que se haga tu voluntad, Señor.
Entonces, eso quiere decir, hermanos, convertirnos a Él, lo que Él hizo, lo que Él practicó. Amén. Es lo que Él quiere que hagamos, amén. Como dice la palabra en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que mirar cómo Jesús caminó, cómo anduvo Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo pensaba Jesús. Amén. Cómo oraba. Amén. Cómo fue todo esto, hermano. Eso es muy importante, convertirnos para poder ser criaturas nuevas. Amén. Si Jesús lo hizo, con razón usted y yo tenemos que hacerlo, hermanos. O sea que si la palabra de Dios dijera, hermanos, traigan $1,000,000 y va a ser salvo. Hermanos, yo pienso que todos, hermanos, como locos, buscaríamos una forma de cómo conseguir $1,000,000 y traerlos al Señor. Si el Señor dijera en ese caso, pero no lo dice así. Pero, hermanos, todos, yo puedo pensar que todos como locos anduviéramos vendiendo tamales, burritos, qué sé yo, para juntar $1,000,000. Si la palabra de Dios dijera eso, pero no dice eso. Dice tan simple y tan sencillo: arrepentimos y convertidos. Amén. O sea, bautizarnos, hermano, entregarnos a Él. Amén. En espíritu y en verdad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, para que sean, oigan, miren, así que arrepentidos, número 1. Número 2, convertidos, para que sean, oiga bien, hermano, para que sean borrados. ¿Así dice su Biblia, hermanos? ¿Quién está leyendo su Biblia? Fíjense, hermano, en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, hermano. Imagínense. Aunque vamos a seguir porque el tiempo, y yo creo que no va a alcanzar mi testimonio, pero sea la voluntad del Señor. Entonces, para que vengan de la presencia, sean borrados sus pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermanos. ¿Qué es refrigerio? Refrigerio es una satisfacción, hermanos. Amén, que se obtiene con algo fresco. En este caso, el perdón de nuestros pecados, hermano. Imagínense, hermano, yo cuando, no sé usted, cuando yo me bauticé, hermano, sentí una frescura, sentí una satisfacción, hermano, un gozo, sentí algo ligero, hermano, sentía tan alegre, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso, hermano? Sentía tan a gusto, hermano, como una pluma, hermanos. Sentía un peso, y como que ese peso desapareció, porque ya el pecado, hermanos, amén. Ya está acabando esto, ¿qué? Amén. Sí, se acabó. Gloria a Dios. No. Bueno. Amén. Vamos a seguir, hermano, porque el tiempo vuela. Entonces, hermano, es muy importante. Entonces, tiempos de refrigerio, una satisfacción que se obtiene con algo fresco, amén. Que eso es el perdón de los pecados, amén. El bautismo, el nombre de Jesús, es una satisfacción, hermano. Amén. Es tan simple, tan sencillo. Entonces, en este caso, el perdón de nuestros pecados, amén. El convertirnos a Jesús trae una sensación y una satisfacción, hermanos. Amén. En el espíritu, algo fresco, y produce placer a nuestra alma, hermanos. Amén. Y alivio y consuelo ante cualquier dificultad, cualquier circunstancia. Eso es refrigerio, hermanos. Una palabra pequeña, pero muy, muy ampliada, hermanos, en palabras. Pero eso es refrigerio, hermanos. Por eso es muy importante. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Fíjense, el pueblo de Israel en aquel tiempo andaba mal, andaba en el pecado. Una y otra y muchas veces. Usted puede leer desde Génesis hasta Malaquías. El pueblo de Dios siempre en pecado, siempre en la idolatría, haciendo ídolos, haciendo imágenes con sus manos, con esos de barro, de madera, de cemento, de oro, de plata. ¿Cuántos dioses o ídolos? Y se postraban y adoraban. Entonces el Señor les decía, por tanto, dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Ve? Es muy importante convertirse al Señor para que el Señor lo restaure. Y delante de mí estarás. Fíjense, y delante de mí estarás. Qué tremendo, para estar delante de Dios. Porque cualquier que no hace esto y muere en el pecado,
no va a estar ante Él, va a estar en el infierno. Yo no quiero el infierno. Entonces, dice, y si entresacares, oiga bien esto, hermano, si entresacares lo precioso de lo vil, hay algo dentro de cada uno de vosotros, hermano, algo precioso, valioso dentro de usted, que es su alma, hermanos. Eso es un valor. Dice la palabra de Dios que ¿cómo dice? Que una alma vale más, dice la palabra de Dios, una alma vale más que los tesoros de este mundo, hermanos. Imagínense, hermanos, su alma vale más. Amén. Donald Trump, multibillonario, hermanos. Bill Gates, no se diga, esos multibillonarios casi llegan al trillón. Pero todo ese dinero, todas esas mansiones que tienen, todos esos carros de lujo, todo eso no se compara, hermanos, con su precio de su alma. Lo que Jesús, amén, pero el precio Él lo pagó es su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es muy importante. Dice contrasacares, y si entresacares lo precioso, lo vil. Oiga bien, hermano, estabas buscando vil. ¿Qué es vil, hermano? Amén. O sea, pero tu alma, lo que vale es tu alma. Pero dice, precioso dentro de cada uno, valioso. Dice, precioso de lo vil. Oiga, de lo vil. Entonces, antes de que uno mire más allá de su alma, lo precioso que hay dentro de su alma, hay algo vil por fuera que uno puede juzgar, uno puede mirar. Por ejemplo, vil quiere decir escaso de valor, algo que no tiene valor. ¿Cuánto nos han desechado a nosotros? ¿Cuántos nos han dicho, no, este nunca va a hacer nada, y árbol que nace torcido jamás será enderezado, y este es un hijo de perdición y no sirve para nada, y es un perdedor? ¿Cuántos han escuchado eso? Pero fíjense, hermano, esto es lo que es vil, escaso de valor, despreciable. Esto es lo que Satanás así nos mira a nosotros, el diablo, sus demonios nos miran así, y el Señor lo reprenda. Dice, despreciable, indigno. ¿Cuántos se han sentido indignos? No me siento indigno, no me siento esto. Pero es el enemigo, hermanos. Acuérdese, usted es algo valioso. Su alma es algo valioso. Amén. Porque Jesús, aquel Dios invisible que se hizo visible en Jesús, pagó el precio muy caro, hermanos. Entonces, deshonroso, eso quiere decir vil, hermanos. Malvado. Oiga bien, hermano. Malvado, impuro, malo, abominable, hasta maléfico. Maléfico quiere decir vil. Se puede poner en esa categoría. Entonces, perverso, eso quiere decir vil. Tres palabras, hermano. Tres palabras. V de Víctor, I-L. Vil. Eso es lo que quiere decir imagínense, hermano, esta palabrita. Entonces, perverso, salvaje. Oigan, hermanos, esta es la palabra vil. Loco, desenfrenado, etcétera, etcétera. Hay muchas, hermano, me impresionó cuando estaba buscando esta palabra. Dije, wow, ya sabía algo, pero no en este fondo. Entonces, salvaje, loco, eso quiere decir. ¿Se acuerdan cuando en 2 de Samuel 6:22, qué dijo el rey David? Y me haré aún más vil por causa del Señor. ¿Se acuerda de eso? Cuando el arca entró, el arca del pacto entraba en Jerusalén, y David, dice la Biblia, que lanzaba con todas sus fuerzas, y que dice la Biblia, si usted puede leerlo, ahí está en 2 Samuel 6:22, en su casa lo puede leer. Mical, una de sus esposas, dice que desde el templo, desde el castillo, empezó a mirar al rey David danzando. Dice la Biblia que danzaba como loco. Eso quiere decir vil, salvaje. Pero mucha gente no entiende esto, hermanos. Entonces, cuando yo empecé a mirar esto, y dice, wow, tiene sentido. Porque dice la Biblia que Mical, cuando miraba al rey David danzando con todo, casi ahí medio desnudo, imagínense, era el único que estaba haciendo algo loco, una locura, algo menospreciable, deshonroso, es lo que es vil, salvaje, loco, desenfrenado. Entonces, Dios lo maldijo a ella. Nunca pudo tener una criatura. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nunca le dio la gloria a Dios, la alabanza. Entonces el rey David dijo, y así me haré más vil.
Acuérdense cuando él dijo eso. Entonces, vil, hermano, eso quiere decir vil. Por eso cuando, hermanos, es muy importante, hermanos, alabar a Dios. No importa, hermanos, que nos digan locos, no importa, hermanos, amén. Que nos digan que estamos desenfrenados, que estamos, amén, no estamos en la mente, hermanos, es para Dios, amén. Dios se agrada de eso, hermano, cuando usted le alaba vilmente, hermanos, amén. Mucha gente critica eso, pero hermanos, Dios trae contentamiento a su corazón cuando uno alaba a Dios en ese espíritu, en ese ambiente, en el espíritu y en verdad, amén. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? ¿Cómo están gozando, hermanos? Imagínense, en 3 palabras, hermano, yo me quedé impactado, hermanos. Wow. Yo ya sabía que significaba algo como loco, algo desenfrenado, algo salvaje, pero no estaba muy 100% lo que estaba cuando lo empecé a escudriñar más. Dije, qué tremendo lo que es vil. Por eso, ahora tiene sentido lo que el rey David hizo, ¿verdad? Tiene sentido cuando lo empezaban a criticar. ¿Qué está loco este? ¿Por qué está danzando ahí desenfrenadamente? ¿Por qué? Porque él sabe a su Dios sea la gloria. Él sabe, hermano, su alabanza. Den un aplauso al Señor, hermanos, amén. Gloria a Dios, qué gozo, hermano. Por eso dice el canto, hermanos, amén. Y así me haré como ¿cómo dice el canto? Dice, gózate, que me haré más vil, que tenemos que ser como David, hermanos, amén. De ser como David, alabar, tenemos que llegar a ese nivel, hermanos, amén. Entonces, en 1 Corintios dice así, ya está ahí, 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25 dice así. No lo apunté, pero no me acuerdo, ya no me acuerdo de qué. Estoy emocionado, hermanos. Dice, porque lo insensato, aquí está, miren, vil, ¿qué significa vil? Porque lo insensato, eso es vil, de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, oiga bien, hermanos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, o sea, lo vil, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y el 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Imagínense, hermano, lo que es vil, amén, es algo menospreciado. Podemos hablar mucho, etcétera, etcétera, salvaje, perverso, loco, desenfrenado, impuro, malo, maléfico, despreciable, indigno. Pero hay algo precioso dentro de usted, hermanos, que es su alma, que Dios, amén, pagó un precio muy caro. Aleluya. Entonces, hermanos, por eso Satanás, que el Señor lo reprenda, nos odia, hermanos. Por eso el diablo nos odia tanto, hermanos, porque somos imagen de Dios. Por eso, porque tenemos algo valioso. Porque nosotros, al convertirnos al Señor, venir al Señor, arrepentirnos, convertirnos y hacer criaturas nuevas, vamos a entrar. Bueno, si nos llega la muerte y estamos con Él, o si la trompeta llega a sonar, hermanos, vamos a estar con Él. Pero, hermanos, es lo que el enemigo está enojado, hermano, porque Él sabe de dónde estaba Él sabe dónde estaba antes, y Él no quiere que nosotros estemos allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermanos? Amén, amén. Todos quieren ir al cielo, hermanos. Yeah. Pero nadie quiere pagar, hermanos. Nadie quiere pagar el precio. Todos quieren gratis, hermanos. Todos quieren decir, oh, yo voy para el cielo, yo voy con el Señor, y su vida viviendo bien mal, hermanos. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. No vivir en pecado. El enemigo, el Señor lo reprende, hermanos. Tengan mucho cuidado. Entonces, sí. Proceso, es un proceso. Muchos no llegan hasta este nivel. Yo he visto muchos hermanos que llegan a la iglesia y duran 2 o 3 semanas, se salen, ya nunca los ves. Otros llegan, se bautizan, se convierten y todo, y después ya no los ves. Entonces es un proceso, hermanos, es un proceso, y el punto es estar firmes en el Señor, porque van a haber muchos desánimos, van a haber muchos que nos van a desanimar, especialmente el enemigo, hermanos, porque él sabe
¿A dónde vamos a estar cuando el Señor venga y si nos haya firmes en su palabra, hermanos? Entonces, hermanos, es un proceso. Muchos se salen de la iglesia, muchos caen de la gracia de Dios. Por eso vemos pastores, ministros que se encontraron con adulterio, con la chica de 20 años, 18 años. Amén. Entonces el dinero, el amor al dinero. Entonces tenemos que ver todo eso. Fíjense, vamos a Efesios. Efesios capítulo 6. No creo que voy a terminar no llegar a mi testimonio, hermano. Efesios 6, quiero avanzar rápido, 6:10. Amén. Usted puede leerlo en su casa mucho, pero bueno, vamos a leerlo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense, hermano, tenemos que estar, amén, firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, muy claro, hermanos, por eso el enemigo no quiere, hermanos. Ellos están enojados, no quiere que uno venga a convertirse al Señor, no quiere uno que venga a bautizarse en el Señor, no quiere que uno venga a ser criatura nueva en el Señor, porque ellos saben, hermanos. Por eso mucha gente no lo ves en las iglesias hoy en día. Están encerrados por la pandemia. No quieren ir a la iglesia. Piensan que ya son salvos mirando a un predicador en la televisión. Y eso no funciona así, hermanos. Dice la palabra bíblica: no dejad de congregarnos. Hermanos, no dice ahí ponte a ver la televisión en tu sofá. No, hermano, no dice eso. Dice: no dejes de congregarnos, porque el día, dice, que está cerca, hermano. La venida del Señor está cerca, hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor se acerca, hermanos. Entonces, cuando uno no tiene la revelación, cuando uno no tiene a Jesús, o sea, cuando uno es nuevo en los caminos del Señor, cuando uno no sabe, apenas está como en la iglesia, así, no quiere, no está nuevo, no sabe, está verde. Entonces, el enemigo siempre va a atacar, hermanos, siempre va a querer quitar, robar la palabra de Dios, poner desánimo, hermanos, porque tenemos una lucha. No tenemos lucha contra ningún hermano, ninguna hermana, tenemos lucha contra los huestes de maldad, los espíritus, los malos, los tinieblas, los demonios. Tenemos lucha con ellos, hermano. Entonces, necesitamos nacer del agua. Los que están allá afuera necesitan venir a Jesús. Los que están en el mundo, hermanos, necesitamos que vengan al Señor y nazcan del agua y del Espíritu y arrepentirse y convertirse a Jesús lo más rápido posible, hermanos. Necesitamos ir, amén, alcanzarlos, hermano, porque el enemigo está ganando terreno, hermanos. Que el Señor lo reprenda. Segunda de Corintios 4:15. Segunda de Corintios 4:15. Gloria a Dios. Dice así: y por todos, no es ese. Segunda 4:15. Aquí estamos. Si por todos murió, fíjense, hermanos, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos, hablando de Jesús. Entonces es muy importante, hermanos, es muy importante eso. Amén. En Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados, oiga bien, hermanos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos tienen vida eterna, hermanos? ¿Amén?
Eso, hermano. Pero, mire, hermano, tenemos que estar, amén, apartados del pecado, hermanos. Dice la Biblia, más ahora habéis sido libertados. Jesús a eso vino, hermanos, a libertarnos del pecado. Dice, y nos ha hecho siervos. Y aquí hay muchos siervos de Dios, hermano. Amén. Dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea, el fruto del Espíritu, que es sernos puros, apartarnos del mundo, de todo lo que hay en el mundo, los deseos carnales. Necesitamos apartarnos. Y como fin, dice, tendremos la vida eterna, hermanos. Amén. Pero necesitamos apartarnos, hermano. Amén. De los pleitos. Necesitamos apartarnos. Hay una lista tan grande, hermanos, que podemos nombrar, pero por el tiempo no podemos nombrar todo eso. Pero usted sabe qué es eso, hermano, santificación. Y si no, hable con el pastor, hermanos. Amén. Hable con él le puede dar más explicación de cómo ser santos, cómo ser santificado. ¿Qué es santo? ¿Qué es santidad? Entonces dice así, arrepentirnos y convertirnos a Dios nos hace libres del pecado. Tenemos que dar fruto, hermanos, amén, de su Espíritu Santo. Es lo que es el fruto de su Espíritu, con el proceso, con el tiempo, y tendremos vida eterna, hermanos. Eso es lo que nos va a dar vida, es la recompensa, hermanos, de darnos vida eterna. Porque dice la Biblia, dice que la paga del pecado es muerte, hermanos. O sea, es el infierno. Yo no quiero hacer eso, hermano. Yo no quiero vivir en pecado. Yo quiero luchar, esforzarme, vivir en santidad, vivir la palabra de Dios. Amén. Entonces, en 1 Juan 3:8 dice, bien claro, hermanos, usted puede leerlo en su casa. En 3:8 habla de los que practican el pecado son hijos del diablo, hermanos. Entonces, yo no quiero practicar el pecado, porque si yo me hallo viviendo en pecado, automáticamente me hago hijo del diablo. Yo no quiero ser hijo del diablo, yo quiero ser hijo del Altísimo, del Todopoderoso Jesús. Amén. Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de toda mentira, hermanos. Amén. Juan 8:44 dice que el diablo, amén, es el padre de toda mentira. Los fariseos, usted puede leer esa historia también. Los fariseos lo querían matar porque él decía que él era el Padre y el Padre en mí, y ellos lo querían apedrear, lo querían matar, porque ellos se enojaron, porque él decía que él era, no lo decía abiertamente que él era Dios, pero ellos mismos se estaban dando cuenta que estaba diciendo que él era Dios, y por eso lo querían apedrear, hermanos, lo querían matar, porque le decía la verdad, hermanos, pero no entendieron. Entonces, la advertencia del que peca liberadamente, hermanos, en Hebreos 10, 26, 29, es muy importante, hermanos, lo que estábamos hablando hace rato, del perdón, del arrepentimiento, de ya no volverlo a hacer, especialmente para Dios. O sea, yo me puedo burlar, no podemos quizás, entre ser humanos podemos quizás burlar y caer en ofensas, pero a Dios, hermanos, es un peligro diferente, hermanos. Es como jugar con el fuego y no quemarte. Es imposible, hermanos. Entonces es muy importante, hermanos, la advertencia de que pecan deliberadamente. ¿Sí? Es algo tremendo aquí. Entonces en Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego a que ha de devorar a los adversarios. O sea, si somos cristianos, tenemos 30, 40 años o muchos años en la palabra de Dios, siendo cristiano en la iglesia, amén, y saliendo de esas puertas, somos perdidos, no somos hijos del diablo, nos portamos mal, amén, robamos, mentimos, pues qué sé yo, hermano, tantas cosas que puede ser uno. Usted puede esconder de mí, yo no puedo esconder de usted. Entonces ya estamos pecando deliberadamente, ya como cuando antes éramos en el mundo, hermanos, pero ahora con Dios, y vivimos de la misma manera. Hermano, fíjese, hermano, dice advertencia, dice, porque si pecáramos voluntariamente, yo soy cristiano, yo sé que el Señor me perdona, yo sé que Dios, sin confesar, sin pecado, yo sé que Dios me va a perdonar, pero seguimos en ese estilo de vida, y seguimos otra vez, y seguimos en ese pecado, y seguimos, hermano. Dios también tiene límites, Dios también tiene, hermano, puede perder su paciencia, hermano. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó en los tiempos de Noé? ¿Qué le pasó? Se le acabó su ira, hermano, se le acabó su paciencia. Entonces, dice,
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no queda más, ya no queda más, dice, sacrificio de los pecados. O sea, ya no puedes volver a crucificar al Señor. Ya no lo puedes, solamente fue una vez crucificado en la cruz, solamente una vez por todos los pecados, solamente una vez, es lo que quiere decir el sacrificio por los pecados. Número 27 dice, sino, o sea, si aquel que la muerte lo sorprenda en esto, hermano, o si la venida de Cristo viene, hermanos, fíjense, hermano, eso va a ser para esa persona, sino una horrenda de expectación de juicio. Horrenda, hermano, también es una palabra muy, muy fuerte, hermanos, algo horroroso, difícil, algo tremendo, hermanos, una palabra horrenda o algo horroroso, hermano, o sea, algo de espanto. Amén. Dice de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ¿para dónde va el Satanás? ¿Para dónde va Satanás y los demonios? Al lago de fuego. Y todos aquellos cristianos que viven de esa manera, pecadores, que nunca entendieron el concepto bien verdadero del Señor, nunca fueron de verdaderamente libres, nomás lo tomaron a la ligera, para ese lugar van, hermanos. Usted puede, yo he escuchado testimonios, hermanos, de tantos que están en el infierno, hermanos, cristianos, pastores, ministros, evangelistas, porque vivieron una vida doble, hermanos. Es triste, hermano, pero eso es, dice, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, hermano, entonces está tremendo, hermanos. Usted puede leer toda esa historia, advertencia de que peca deliberadamente, hermanos. Entonces, rápido, hermanos, me quedan 10 minutos, ya me queda poquito, pero entonces es muy importante recordar, hermanos, advertirnos de no pecar más deliberadamente. Mucho hay en el mundo, hermano. Mucha gente hay en el mundo que creen en Dios. Usted ha visto cuántos creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Muchos dicen que aman a Dios, pero sus hechos niegan, hermano. Yo pienso que no voy a poder contar mi testimonio. Aleluya. Se acabó el tiempo, hermanos. Aleluya, no fue la voluntad de Dios. Estaba orando, hermano, Señor, si es tu voluntad, yo quiero hablar mi testimonio, pero si no, pero no se ha llegado, hermanos. Entonces vamos otra vez, 2 de Corintios, fíjense, hermano, aquí está lo que el Señor me reveló. Está tremendo, hermanos. 2 de Corintios 5. Aleluya. 2 de Corintios 5, 13 al 19. Ya se acabó el tiempo, hermanos. Santo Dios. Bueno, para la próxima que el cielo me diga, vamos, voy a darlo, hermano, con mucho gusto. Entonces, 2 de Corintios 5, 13 dice, porque si estamos, ¿qué dice? Locos, vil, malvados, puede decir salvajes, desenfrenados, porque si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, hablando del Señor, que Él murió por todos, amén, por nuestros pecados. Y así como todos murieron por causa de Adán. Adán fue que por causa de Adán todos murieron. Pero ahora el segundo Adán, que es Jesús, nos dio, amén, vida a todos por medio del sacrificio. 16. Amén. De manera que nosotros, aquí eso me impactó, hermanos. Este verso, hermano, me impactó. Yo no sé cómo lo entiende usted, pero ahorita voy a dar una explicación como yo lo entendí. Y si no, hay tal siervo de Dios que me corrija. De manera que nosotros de aquí en adelante, oiga bien, hermano, de manera, o sea, aquellos que vienen a Jesús, que se convierten a Jesús, aquellos que vienen y se arrepienten ante el Señor. Está hablando de esas personas que vuelven a nacer del agua y del Espíritu. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo lo miro así, hermanos. Se borró toda nuestra vida y comenzamos nuevo, hermano. Una vida nueva, como dice, borrón y cuenta nueva. No sé si ha escuchado usted eso. Así yo lo miro, hermanos. ¿Sí me entienden?
Entonces, es tremendo, hermanos, cuando uno como ser humano juzga mal, condena a las personas. Hay un rollo del adulterio, de cuando uno está casado o se casó con una divorciada o una divorciada. Es un rollo tremendo, hermanos. Pero ¿dónde queda la misericordia de Dios? Si la misericordia de Dios fuera tan grande, hermanos, hay gente que condenan eso, hermanos. Pero, hermanos, cuando uno es nuevo, dicen, ahí está claro, hermanos. Si fuera el caso así, entonces, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Si no fuera el caso así, ¿en dónde queda esta palabra? Donde dice, el 17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, he aquí, te seguirán. No, hermanos. Y mucha gente, muchos cristianos hoy está así. No, que porque el hermano, que la hermana están así, no puede hacer esto o el otro. Pero, hermanos, uno no sabe la palabra de Dios. Cuando uno viene al conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, viene siendo nueva criatura. ¿Sí me entiende? Entonces uno tiene que analizar, ver bien la situación antes de juzgar, antes de condenar. No podemos condenar, solamente juzgar correctamente o sabiamente, pero no podemos, hermanos, porque es bien claro, hermanos. Entonces dice una vez más para terminar, 16 dice, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, pero ahora dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no los conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y todo esto proviene de Dios, de que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, hermano. Dice que Dios estaba en Cristo. Oiga bien, hermanos, es tan claro aquí, hermanos. Si usted lo lee con mucho antojo, con mucha paciencia, mucha calma, dice que Dios estaba en Cristo. O sea, el Hijo de Dios, el Hijo. No sé si me entiende, hermano, pero Dios, ese Dios invisible, ese Espíritu que estaba en el Antiguo Testamento, que se movía en la faz de la tierra, que hizo el mundo, las aguas y todo lo que en habita, dice, ese mismo Dios estaba en el Hijo, hermanos. Cristo es el Hijo, el Señor, es el mismo. O sea, no hay otro Dios, no son dos dioses, no son tres dioses, no es el Dios trino, no hay la Santísima Trinidad, no, solamente Dios estaba con Cristo, en Cristo. Esa es una persona, hermanos, es el mismo. Dice, reconciliando consigo en el mundo y no tomándole en cuenta a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermano, está tremendo eso, hermano. Cuando yo recuerdo cuando yo vine al Señor, hermanos, uno no viene, pues viene todo mal, hermanos, todo chueco, el mundo, todos los deseos del enemigo, Satanás, todo nos tuerce, hermanos. Es el diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda. Pero es muy importante, hermanos, venir al Señor, amén, nacer de nuevo, hermanos. Si usted no se ha bautizado, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha nacido del agua del Espíritu y bautizadamente, hermanos, el bautismo es en el nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios. Muchos no les va a gustar esto, pero hermanos, bíblicamente la palabra de Dios dice que no hay otro nombre, dice, dado a los hombres, ¿en cuál? Podemos ser salvos, hermano, que es el nombre de Jesús. O sea, cuando en Mateo 28, 19, cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre. Hay otras traducciones, hermano. La traducción de la Biblia del Oso es muy claro eso, hermano. Recuerda, hermano, hay interpretaciones. La Biblia ha sido interpretada, hermanos, muchas veces, desde el año 325 después de los que mataban a los apóstoles, en los años aquellos, en el primer siglo, se puede decir así. Pero acuérdense, hermano, la Biblia ha sido interpretada muchas veces.
Y la Biblia del oso, dicen que es la primera traducción, y ya ven que el Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si se va a la Biblia, que es la traducción original, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en mi nombre. Jesús hablando, no dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso fue, lo agregaron, hermanos. Eso lo agregaron. Puedo hablar con el siervo de Dios. Yo casi no sé mucho en eso. Algo de Constantino, en el año 325 de Roma, lo pusieron en la Biblia, hermanos. Pero, hermanos, bíblicamente el bautismo es en el nombre de Jesús. Usted no va a encontrar en la Biblia, hermanos, los apóstoles. Usted no va a encontrar en ninguna parte bautizado en el nombre del Padre, así en esa fórmula, en esa forma. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No hay, hermanos. Y dicen que hay Trinidad, Dios Trino. No hay, en la Biblia no dice Dios Trino. No hay, tú no vas a encontrar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay, hermanos. Nomás dice Dios Padre y el Señor Jesucristo. Pero Dios Hijo, Dios, sí es el Señor Jesús, sí es Dios, sí. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu, es el mismo Señor. Pero de esa manera no lo vamos a encontrar, hermanos. Pero es muy importante, hermanos, si quiere aprender más, si quiere saber más, habla con el siervo de Dios. Es muy importante nacer del agua y del Espíritu correctamente, hermanos, bautizándolos. Eso también se aplica ahí en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice. Amén. Entonces, hermanos, con esto termino. Ya el tiempo se me acabó. Hermano Juan, ¿quiere agregarle, corregirme? Hable, hermano, en nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor, hermanos. Gracias. Gloria al Señor, hermanos. El mensaje del hermano García es simple. Dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, lo que quiere decir es que usted ya no es la persona que vino al principio. Usted es una nueva persona que Dios ha hecho. Por lo tanto, las cosas viejas se fueron y todos son diferentes. Cuando habla, hermanos, de Hebreos capítulo 10, verso 26, también dice la escritura que ya no podemos regresar al pasado. Cuando una persona conoce al Señor, automáticamente está diciendo y aceptando que Dios es el soberano y que Él dio su vida a cambio de que nosotros viviésemos eternamente si creemos en Él. Entonces, la fórmula de Dios para salvar a la humanidad es dejar el pasado y venir a ser unas criaturas nuevas en Él, recibirlo y vivir por Él y para Él. Por lo tanto, cuando Hebreos capítulo 10, 26 dice que si seguimos cometiendo los mismos pecados que antes cometimos, ya no queda más sacrificio. Recuerda que Jesús se sacrificó una vez y para siempre. Dice la escritura que Él perdonó sus pecados pasados, los que cometió ayer y los que cometerá mañana. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que no es imposible que el hombre permanezca sin pecar. Dice que la Biblia dice que solamente hubo uno, que es Dios, que no cometió pecado. Pero por eso nos dice la Biblia en el 1 Juan 9 que si confiesas, por eso uno debe entender, cuando conoce al Señor, debe entender que es necesario estar pegado con Él, como lo estaba el apóstol amado. ¿Recuerdan? Dice la escritura que él se la pasaba acurrucado en el pecho de Jesús. ¿Por qué? Lo amaba mucho al Señor, y yo y usted creemos que lo amamos de esa manera. Entonces, para vida de no pecar, o si pecamos, tenemos que venir delante de Él y decir: Señor, perdóname. Amén, amén. Si Judas se hubiera arrepentido al lado de Jesús, hubiera sido salvado, pero no lo hizo de esa manera. Él se arrepintió, pero fue con las personas equivocadas. Les dio: aquí está el dinero que me dieron. Mas, sin embargo, el que perdona es Jesús. Amén. Yeah. Es por eso, hermanos, que debemos analizar todos los días de nuestra vida, cada día de nuestra vida, analizarla y verificar que nuestra vida esté completamente caminando con Dios. Amén. Voy a pedirle al hermano: póngase de pie, gloria al Señor, que cante una alabanza en esta tarde. Gloria al Señor. Solamente quiero darle a entender lo que el mensaje quiso decir esta tarde. Usted tiene que analizarse continuamente, día con día, y mirar cómo está caminando, porque es importante, gloria al Señor, que usted mire cómo camina.
Gracias en esta Aleluya. noche, en esta tarde, por el privilegio que Dios nos dio de estar aquí, de escuchar la palabra a través de nuestro hermano. Permita que el Espíritu Santo lo guíe, que esa palabra se quede en su corazón. Recuerdo, hermanos, que un hermano dijo en una ocasión, cuando usted escuche un mensaje de quien venga, retenga lo bueno y deseche lo malo. Aleluya. Porque muchas palabras salen de nuestra boca, muchas veces salen cosas que no nos edifican, que no nos gustan. Pero recuerde, la palabra de Dios cuando viene, dice la Biblia que la palabra es como una espada de dos filos. Cuando entra, duele, y cuando sale, se siente el mismo dolor. Señor, lo que quiere es que usted y yo estemos completamente limpios y preparados. No que se prepare, esté preparado continuamente, porque la venida de Dios está próxima. Aleluya. Él está a punto de venir por su iglesia y usted no quiere saber lo que va a pasar con aquellos que no se preparen. Santo eres. Vamos a adorar al Señor con una alabanza. Le pido, hermanos, que adore al Señor, que medite en su manera de vivir cada día y usted decida si le Santo, santo. pone en cuenta su vida en este día o sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que usted tenga. ¿Qué hay en su vida que Dios no pueda lograr? ¿Cuál es su necesidad en esta tarde? Dios está aquí, ha hablado a través de su palabra y quiere darle a entender y a saber que Él lo ama. Desde el primer día que estuvo en el pensamiento de Dios. La Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos desde antes de que el mundo fuese formado. Por lo tanto, usted ya estaba en el pensamiento del Señor. Gracias, mi Señor. Y por eso lo ama, y lo amó y lo sigue amando. Sí, Señor. No deje que el diablo le mienta, no deje que el diablo diga lo que no es verdad. Jesús pagó el precio por usted. Y si está aquí es porque usted fue guiado por ese Espíritu que nos guió a cada uno a venir a este lugar. Gracias. No es coincidencia que usted esté aquí en esta tarde. Es Dios obrando en su vida, en su interior, y quiere hacer lo mejor en usted. No sé cuánto tiempo tengan los caminos de Dios, pero déjeme decirle una cosa bien importante. Dios quiere que hoy usted viva como si fuera el último. Dele a Dios la gloria que Él merece. Porque ciertamente el día de mañana usted no lo puede contar. Le pertenece a Él. Padre, gracias. Adoremos a Dios en esta noche. Si quiere pasar al altar, puede hacerlo. Póngase a cuentas con ese Dios que ha hablado a su corazón. Gracias, Señor. En paz está, la tierra alegre está, la tierra alegre está.